El ejército israelí efectuó su mayor incursión terrestre en Gaza desde el inicio de la guerra. Sin embargo, se sigue esperando por la mayor operación terrestre israelí contra Hamas, que según prometió Benjamín Netanyahu, llegará en su debido momento. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Tanques e infantería israelíes han penetrado durante horas en la franja de Gaza para, como afirma el ejército de ese país, eliminar terroristas, neutralizar amenazas y desactivar explosivos. Es la mayor incursión terrestre en Gaza desde el ataque de Hamas. Líderes de la Unión Europea piden corredores humanitarios y pausas en el conflicto para que entre la ayuda a la franja de Gaza. Este jueves inician una cumbre de 2 días en Bruselas para debatir soluciones al conflicto entre Israel y Hamas. Y México sufre las devastadoras consecuencias del huracán Otis. En Acapulco han dejado ya 27 muertos y varios desaparecidos, además de daños en colonias populares. El presidente Manuel López Obrador dice que el paso del huracán por la costa de Guerrero fue un acontecimiento sin precedentes. Israel asegura que su ejército lleva a cabo una amplia operación terrestre en la franja de Gaza durante la noche para atacar posiciones de Hamas. El ejército la describió como su mayor incursión en Gaza hasta el momento. El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos advirtió que ningún lugar en Gaza es seguro, mientras el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas afirma que los ataques israelíes en el territorio ya han matado a más de 7.000 palestinos. Un hombre recoge el cuerpo de su sobrino envuelto en una manta para enterrarlo. Otra víctima inocente de la crisis humanitaria en Gaza. Es uno de mis sobrinos. La esposa de mi hermano y todos sus hijos son ahora mártires. Mi sobrino fue herido hace 2 semanas y, como todos los cruces están cerrados, ha muerto. No hay medicinas para un tratamiento eficaz ni combustible, pero los médicos hicieron todo lo que pudieron. La situación en Gaza es de miseria extrema. Hay escasez de todo, desde agua hasta alimentos y medicinas. Los hospitales de Gaza han sido especialmente castigados. No cesan de llegar víctimas de los ataques aéreos israelíes. Israel asegura que su objetivo es Hamas, pero según la ONU, casi 1/3 de los hospitales han tenido que cerrar tras ser dañados por los bombardeos o por falta de combustible. El combustible, clave para bombear agua y suministrar energía a los hospitales, es tan escaso que la ONU ha advertido de que podría verse obligada a interrumpir sus operaciones humanitarias pronto. Pero Israel sostiene que el combustible podría ser confiscado por Hamas y refuta que Gaza no tenga suficiente, tal como afirma la ONU. Respondimos a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, remitiéndoles a los sitios donde Hamas, que gobierna la franja de Gaza, almacena combustible, tanto diésel como de otros tipos. Todo está dentro de la franja y hay suficiente para muchos días para que los hospitales y las bombas de agua funcionen, solo que las prioridades son diferentes. Hamas prefiere tener todo el combustible para emplearlo en combate, quitándoselo a los civiles. Líderes de todo el mundo se preguntan qué hacer para ayudar a los civiles, quienes están pagando el precio más alto. Y ampliamos la información con la periodista Elisabetta Piqué desde Jerusalén. Elisabetta, el ejército israelí llevó a cabo esta incursión en el norte de la franja de Gaza. ¿Qué se sabe exactamente? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que se sabe exactamente es lo que ha dicho el ejército israelí, un vocero ya desde la mañana, al margen de mostrar estas imágenes que también ustedes han visto de esta incursión, que fue bastante impresionante. Muchísimos tanques han ingresado. Fue la incursión más importante en estos 20 días de guerra. Israel dice que eliminaron infraestructura terrorista, que mataron a varios jefes de Hamas. Poco más tarde también dijeron que habían matado al comandante responsable del sistema de lanzamiento de cohetes, que como saben han llovido en estos últimos 20 días en el sur y centro de Israel, repelidos por el sistema de defensa
cúpula de hierro, dijeron que están preparando el terreno para la próxima fase de la invasión, que como saben todavía no ha comenzado. Esto es lo que se sabe de esta incursión. Se sabe también que han regresado a Israel y que no ha habido bajas israelíes. Bueno, como has dicho, esta incursión no es la operación terrestre que prepara a gran escala el ejército israelí. ¿Qué factores están retrasando esa acción y qué podemos esperar de ella? Seguramente el factor clave que está retrasando es el factor rehenes. Hoy Israel dio otra cifra de los rehenes, son hoy 226. Esta es una cifra que va cambiando, es un poco que uno nos explica por qué, porque ya han liberado 4 de estos rehenes. Sabemos que Estados Unidos ha dicho que una prioridad es que justamente esta liberación de rehenes, hay 25 nacionalidades entre ellos, y es evidente que una incursión militar a gran escala y masiva como se espera que haya, pone en peligro la vida de los rehenes, que según relató uno de los rehenes liberada en la última ocasión, justamente están en los túneles, y Israel ya dijo que trató de atacar estos túneles, es decir, que el peligro es muy grande, no solo de que puedan morir con los bombardeos israelíes, pero también puedan ser utilizados por Hamas. Bueno, hay información de lado y lado sobre estos rehenes. Hamas dice que cerca de 50 israelíes rehenes murieron a causa de los bombardeos de Israel. ¿Ha ofrecido pruebas el grupo? ¿Qué dice el gobierno israelí al respecto? El gobierno de Israel, por supuesto, no dice absolutamente nada al respecto. Jamás es considerado el nuevo ISIS, los nazis. Su credibilidad prácticamente es nula para lo que es Israel, pero podemos recordar que no es la primera vez que Hamas dice que han muerto rehenes en los bombardeos. Sabemos que los bombardeos no han cesado durante 20 días y que no han cesado ni siquiera en esas partes que Israel había dicho que iban a ser seguras, es decir, también en el sur, donde también han bombardeado, pese a que han pedido a toda la población que se desplazara hacia allí. Es imposible de verificar esta información de la muerte de estos rehenes. Muchísimas gracias, Elisabetta Piquet, desde Jerusalén. Gracias a ustedes. Y los mandatarios de los países de la Unión Europea abogaron este jueves por habilitar corredores humanitarios e implementar pausas que permitan encaminar ayuda urgente a civiles en la Franja de Gaza. En el primer día de una cumbre en Bruselas, los dirigentes tuvieron que superar evidentes divergencias y hallar una formulación de consenso sobre la crisis humanitaria en Gaza. El bloque ha reiterado su solidaridad con Israel tras los ataques terroristas perpetrados por el grupo islamista radical Hamas. Sin embargo, no hay una postura única de sus Estados miembros, lo que hasta ahora había impedido dar una respuesta unificada al conflicto. Israel es un Estado democrático que se rige por principios muy humanitarios. Y por eso podemos estar seguros de que el ejército israelí, en lo que hace, seguirá las normas que emanan del derecho internacional. No tengo ninguna duda al respecto. Espero que como Unión Europea pidamos un alto el fuego humanitario o una pausa humanitaria. No estoy obsesionado por el tipo de lenguaje que usemos. Lo que queremos es que cesen la matanza y la violencia. Creo que es urgente lograr una pausa humanitaria. Creo que las imágenes y el sufrimiento que estamos presenciando gracias a los medios de comunicación en la Franja de Gaza son inaceptables. Si Israel no es capaz de acabar con esta amenaza, no hay futuro para Israel. Debe restaurar su potencia disuasiva contra Hezbollah, pero sobre todo ahora mismo contra Hamas. Ahora la cuestión es cómo hacerlo. Militarmente, eso depende de Israel. Yo no puedo juzgarlo. Usted no puede hacerlo. No disponemos de los datos a los que ellos tienen acceso. Bueno, y mientras el conflicto de Oriente Próximo ha desviado la atención de la guerra en Ucrania, Rusia ha intentado aprovechar el momento para intensificar su ataque en el este del país. Las tropas rusas tienen puesta su mirada en la ciudad ucraniana de Avdiivka. Ucrania ha informado que desde hace 2 semanas hay intensos combates en esa región. Pero pese a las grandes pérdidas rusas, Kiev dice que Moscú persiste. Vamos a acercarnos ahora a esta región donde se libra una de las batallas más reñidas de esta guerra.
Avdiivka es una ciudad controlada por Ucrania, ubicada a solo 10 kilómetros de Donetsk. Tras meses de operaciones defensivas, las fuerzas rusas luchan con todo su equipamiento contra las posiciones ucranianas, causando así los combates más intensos. Sin embargo, Ucrania ha contado con tiempo para prepararse. Ha desarrollado y reforzado su defensa desde que los separatistas prorrusos se hicieron con el control de la cercana ciudad de Donetsk en 2014. Rusia se enfrenta ahora a los mismos problemas que Ucrania tuvo durante la ofensiva que comenzó el pasado junio. Las posiciones de las tropas y de la artillería de Ucrania están bien resguardadas. Por eso han podido causar pérdidas tan significativas a las fuerzas rusas, impidiendo que rodearan rápidamente a Avdiivka. Las fuerzas ucranianas pueden dirigir ataques de artillería desde la seguridad de sus trincheras y explorando el terreno con la ayuda de drones. Una vez que los soldados rusos abandonan sus vehículos blindados, los ucranianos pueden lanzar granadas desde sus drones. Según el ejército ucraniano, los rusos han perdido más de 2.000 soldados en Avdiivka. Si los rusos hubieran logrado despejar los campos de minas ucranianos, sus vehículos blindados habrían avanzado más. Ahora sus convoyes están atascados en caminos estrechos, donde se convierten en blancos fáciles para las fuerzas ucranianas. El ejército ucraniano publicó este video que, según afirman, muestra uno de sus drones destruyendo una bandera rusa en una colina frente a la ciudad. Su mensaje es claro, incluso los logros simbólicos rusos en Avdiivka van a durar poco. Este mapa, elaborado con datos de acceso público por el Instituto para el Estudio de la Guerra, muestra en amarillo las zonas que se consideran ganadas por Rusia. Según los analistas, las fuerzas rusas han avanzado como máximo entre 1,5 y 2 kilómetros, pero aún están lejos de rodear Avdiivka. Los combates de los últimos meses han mostrado que los campos de minas y las posiciones defensivas del siglo XX todavía pueden hacer las cosas casi imposibles a los ejércitos del siglo XXI. A comienzos del próximo año es probable que tanto Ucrania como Rusia busquen nuevos campos de batalla que no se parezcan en nada a Avdiivka y donde el enemigo no haya tenido la oportunidad de atrincherarse. Cambiamos de tema, noticias del Banco Central Europeo en la economía. Así es, Silvia, vamos a hablar de las tasas porque por primera vez desde julio de 2022 el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés, terminando con una serie de subidas. Sus últimas 10 subidas consecutivas planteadas para frenar la inflación reflejaron la tendencia de otros bancos centrales de todo el mundo. Tras superar el 10% a finales del año pasado, la inflación europea se redujo hasta un 4,3% en septiembre. Aunque esta sigue siendo más del doble del 2% que el BCE pretende alcanzar, el aumento de los costos de los préstamos también es responsable del freno de la actividad económica en la eurozona. Se mantienen pues las tasas aquí en Europa. Ampliamos los detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, si el contexto ya era incierto con la guerra en Ucrania, ahora lo es aún más con la guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué ha dicho Lagarde al respecto? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, Lagarde se ha referido a que ese conflicto y también la anterior, ¿no?, entre Rusia y Ucrania son tensiones geopolíticas que pueden hacer que los inversores, por ejemplo, no estén tan confiados de hacer una compra en el caso de los particulares o incluso una gran inversión, y lo mismo pasa con las empresas y eso lógicamente puede frenar, ¿no?, el crecimiento económico. Lagarde no ha podido dar más detalles puesto que ha ocurrido hace poco, relativamente poco, y remite a los periodistas a la próxima reunión de diciembre, en la que además, Paco, se van a actualizar las previsiones económicas y ha explicado Lagarde, allí sí que se podrán tener en cuenta o incluso ajustar las previsiones en función de lo que veamos en los próximos días. Al Banco Central Europeo, como a otras instituciones, se les criticó por no haber actuado a tiempo o antes, tanto con la pandemia del COVID como con el aumento de los precios de la energía después de la invasión rusa de Ucrania. La situación ahora, Paco, parece un poco más controlada. Por ejemplo, el barril de Brent hoy ronda los $83. Los precios energéticos no se han disparado, pero como les digo, el Banco Central Europeo dice que lo va a tener en el radar. Y es la primera vez desde julio del año pasado que las tasas no subirán tras la reunión del Banco Central Europeo. ¿En qué situación está actualmente la eurozona y cómo ha quedado tras esa lucha contra la inflación?
Pues débil, muy débil, Paco. El próximo martes vamos a conocer el dato del PIB de la eurozona, pero no será una sorpresa si vemos un 0% de crecimiento o incluso una tasa negativa. Donde peor se está pasando es en la industria. Esta semana el índice de gestores de compras registró en octubre la mayor caída desde noviembre del año 2020, si quitamos el tiempo de la pandemia, desde el año 2013. Fuera de la industria se está notando también un gran freno, por ejemplo, en el sector de la construcción. Explicaba Lagarde que esa transmisión monetaria se está notando mucho en los bancos. Por ejemplo, la concesión de créditos al sector privado se ha frenado desde un crecimiento del 2,2% en julio a tan solo el 0,2%. Y adelantan, Paco, el Banco Central Europeo, que ese freno de la concesión de créditos y esa transmisión monetaria de esas subidas de los tipos de interés se va a notar por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Colombia e Israel comparten vínculos económicos que se han caracterizado principalmente por el apoyo que se dan ambos países en materia de seguridad y el TLC que firmaron en 2020. Pero tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro criticando fuertemente a Israel por su respuesta, los ataques de Hamás, las relaciones entre los dos países se han puesto a prueba. Detrás de estos muros de hormigón está uno de los colegios más seguros de Colombia. En los últimos días, sus directivas han solicitado a los estudiantes que vayan de particular. Temen que lucir la bandera de Israel en las calles de Bogotá les traiga represalias. Tenemos inclusive exalumnos del año pasado, que yo gradué ahora en junio en Israel viviendo, vinculados a la prestación de servicio militar. Y eso hace que aunque estemos a tantos kilómetros de distancia, sintamos un dolor y realmente un compromiso por acompañar emocionalmente a estos estudiantes y a sus familias y a nuestros colaboradores, porque nos toca muy de frente lo que está pasando allá en Medio Oriente. Israel y Colombia han colaborado estrechamente en aspectos militares como entrenamientos y la compra de armas. También tienen un intercambio comercial de casi $400 millones por año. Tenemos una negociación donde tenemos un tratado de libre comercio, una zona de libre comercio, y en el que se reconoció que hay entre los dos territorios habaneros la posibilidad de empezar a intercambiar bienes, servicios, inversiones. O sea, las cifras de turismo de israelíes viniendo a Colombia son muy importantes, las cifras de inversión empiezan a ser interesantes. Dentro del acuerdo tienen gran importancia las exportaciones de carbón. Las declaraciones del presidente colombiano contra Israel pusieron a prueba la solidez del acuerdo comercial. Finalmente, el tratado de libre comercio que tenemos es un tratado vivo, es un tratado que se está usando, donde hay intereses de parte y parte de seguir mejorando las relaciones. Las publicaciones de Gustavo Petro generaron la reacción del embajador israelí en Colombia y el llamado de antiguos cancilleres colombianos. Finalmente, las tensiones diplomáticas se aliviaron después de que el embajador y el presidente se reunieron en Bogotá. Desde el Colegio Colombo Hebreo consideran que las redes sociales son el escenario donde sus estudiantes ven el conflicto y que se debe ser prudente con este contenido. En las redes sociales se mueven muchísimas cosas, pero además hay muchas noticias falsas sobre lo que está pasando. Entonces le hemos dicho a los padres de familia, estén muy cerca a sus hijos, siéntense a conversar con ellos. Si necesitan de nuestro apoyo para conducir la conversación en uno o en otro sentido, por favor, no duden en apoyarse en nosotros, pero es importante que nuestros estudiantes estén emocionalmente más fuertes y tengan la capacidad de discernir sobre lo que es verdad y lo que no. Profesores y alumnos esperan que la violencia se reduzca en Oriente Medio para poder volver a usar sus uniformes. ¿Y de Colombia a México? Nos vamos a México con todo lo que ha ocurrido tras el paso del huracán Otis en la costa del Pacífico mexicano, concretamente el paradisíaco puerto de Acapulco, ese escenario de una devastación histórica tras este paso del peor huracán del que se tenga memoria. Otis, inicialmente una tormenta tropical, se transformó en unas cuantas horas en huracán de categoría 5, arrasando con carreteras, arrancando árboles, ventanas y puertas de hoteles y edificios. Acapulco es un conocido destino turístico en las costas del Pacífico
Pacífico del país. La emergencia empezó tomando por sorpresa a las autoridades y desatando el caos y la destrucción. El emblemático balneario de Acapulco quedó reducido a escombros. Anunciado el lunes como una tormenta tropical que se acercaba a la costa del Pacífico mexicano, Otis se convirtió en unas horas en huracán de categoría 5. Tocó tierra poco después de la medianoche del martes con vientos de 270 kilómetros por hora que arrasaron con todo a su paso. La población, que nunca antes había vivido una devastación de estas dimensiones, vivió horas de terror y la pesadilla no ha terminado. Es un desastre, no estamos viendo ayuda, no vemos autoridades, la gente no sabe qué pedir, a quién recurrir, estamos angustiados, desesperados. ¿Qué vamos a hacer con Acapulco, con nuestra casa? No hay luz, no hay agua, no hay comunicaciones, nuestros familiares no saben de nosotros y nosotros no sabemos de nuestra familia. Por lo menos 27 personas fallecieron y oficialmente hay 4 desaparecidos. La población se aglomera alrededor de postes de red móvil en un intento desesperado por contactar a familiares. Las comunicaciones telefónicas no se han restablecido. El suministro eléctrico, de agua y el tráfico por vía terrestre y aérea quedaron suspendidos. Muchos municipios siguen incomunicados. El recuento de los daños aún no ha comenzado. El presidente lamentó la devastación sin precedentes. No tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no solo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del huracán, cómo entra con mucha fuerza, categoría 5. El huracán afectó a 2 hospitales y a un 80% de los hoteles de Acapulco, dejando a muchos turistas varados. La población, desesperada por hacerse de agua y alimentos, saqueó todas las tiendas. El huracán avanzó varios kilómetros en el interior del estado de Guerrero, uno de los más pobres del país. Bueno, el primer informe oficial del gobierno tardó más de 24 horas después del impacto del huracán porque se interrumpieron las comunicaciones y un 60% de más de medio millón de personas se quedaron sin luz. Aitor, ¿sabes cuál es la situación a esta hora? El último recuento es de al menos 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas, pero la cifra podría ser mucho mayor. Precisamente, como decías, el balance de víctimas y daños está siendo tardío y lento porque la zona quedó totalmente incomunicada. También, como decías, recién ahora se está recuperando el suministro eléctrico y se ha reabierto mínimamente el tráfico de Ciudad de México a Acapulco, una autopista que quedó bloqueada hasta en 6 puntos debido a deslaves, caídas de árboles y desbordamiento de ríos. Aitor, el 80% de los hoteles en el puerto de Acapulco se vieron afectados. ¿Hay algún operativo para evacuar a esos turistas que deseen regresar a sus destinos? De momento esos esfuerzos son a nivel municipal, se han destinado 40 camionetas a las puertas de los recintos hoteleros más importantes para ese traslado de visitantes afuera de la ciudad. El presidente López Obrador ya ha anunciado que 3 aerolíneas mexicanas se encargarán de la evacuación masiva por aire, pero de momento los vuelos siguen suspendidos. El aeropuerto quedó totalmente devastado, la torre de control, los cristales rotos, la comandancia destruida y la sala para facturación también inundada, así que se prevé que todavía se tarde unos días en que pueda reanudar operaciones. Bueno, Aitor, también el presidente López Obrador dijo que ya se está aplicando un plan para ayudar a la población afectada por los daños que dejó Otis en Guerrero. ¿De qué se trata este plan? ¿Ya hay información oficial de las pérdidas materiales, por ejemplo?
También se desconocen el alcance de esos daños materiales, pero las pérdidas se estiman millonarias precisamente porque ha golpeado duramente al negocio hotelero. El empresariado de ese sector hotelero ha lamentado que el gobierno de López Obrador en 2020 eliminase el Fondo para Desastres Naturales. Por su parte, el presidente ya ha anunciado el despliegue de 10.000 militares, apoyos económicos, financieros para ese sector hotelero, para las familias damnificadas, y en palabras textuales ha dicho: no habrá límites para el uso de presupuesto público. Sin embargo, no ha especificado montos. También se ha activado el plan billetes para que las familias puedan acceder de manera inmediata al efectivo de sus cuentas bancarias, medidas que son y parecerán ser siempre en este tipo de situaciones insuficientes ante estas catástrofes naturales. Muchísimas gracias, Aitor Sáez. Y vamos ahora a Venezuela. La ex diputada venezolana María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, fue proclamada este jueves como candidata unitaria de la oposición, un día después de que la Fiscalía anunciara una investigación penal contra los organizadores de esta elección interna. Machado, inhabilitada por el chavismo para ejercer cargos públicos por 15 años, acaparó el 92% de los 2,4 millones de votos registrados en las primarias, y que el gobierno ha desestimado y tachado de elecciones fraudulentas. El fiscal general Tarek William Saab anunció el miércoles la apertura de una investigación contra varios de los responsables de la organización de los comicios. Las internas opositoras fueron autogestionadas y no contaron con la asistencia del Consejo Nacional Electoral. Repasamos ahora las noticias sobre el conflicto entre Israel y Gaza con las que abrimos nuestro informativo. El ejército israelí afirma haber llevado a cabo incursiones nocturnas en la franja de Gaza para atacar posiciones de Hamás. Israel dice que fue en preparación para la próxima etapa de combate, ya que el país se alista para lanzar una invasión a gran escala. Los líderes de la Unión Europea han emitido una declaración en la que piden el establecimiento de corredores humanitarios y pausas para que la ayuda que se necesita con urgencia pueda llegar a Gaza. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.